¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Abre mi corazón, Señor, que pueda mirar tu amor. Bienvenido a ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que te presenta a un Dios de poder. Y si tú hoy sientes que Dios solo está en una iglesia, y si tú hoy solo sientes que Dios es un Dios lejano, yo te voy a presentar la vida de Fernando Feria el día de hoy, con quien tengo el gusto de compartir algunas anécdotas pasadas. Fernando, bienvenido a este podcast. Gracias, Gris, bendiciones para todos y es un placer poder estar aquí contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fernando, danos contexto. Cuéntale a la persona que nos está escuchando, ¿a qué te dedicas ahora? Bueno, actualmente estoy en el Partido Verde, soy coordinador distrital allá en Veracruz, el distrito Zapata. Y bueno, estamos ahí pastoreando en Jalapa, Veracruz, ahí Casa de Misericordia, juntamente con mi esposa. Tenemos dos preciosas niñas, Regina y Hanna. Y bueno, viernes, sábado y domingo vendemos hamburguesas también. Excelente. Oye, Fernando, qué bueno que nos compartes, porque esta combinación de estás en la política, pero también estás pastoreando, pero también estás emprendiendo con tu familia. ¿Es una combinación un poco complicada o extraña? Cuéntanos, ¿cómo es llevar esto a buen puerto? Bueno, son roles que Dios nos permite hacer. Bueno, obviamente lo principal pues para uno tiene que ser siempre lo que Dios nos va planteando, en este caso pues la familia, en este caso la iglesia, y pues hemos estado laborando ahí por años, ¿verdad? Por años hemos estado ahí haciendo un trabajo político, y pues los caminos del Señor pues son misteriosos, ¿no? A veces. Totalmente, pero a ver, Fernando, ¿cómo conoce de Cristo o cómo es que llegas a conocer de Cristo? Porque de hecho puedo comentarte a ti que estás escuchando que yo conocí a Fernando en la fiesta. Entonces cuando él me dice que conoce de Cristo, a mí me rompe la cabeza un poco, pero cuéntanos qué pensabas de Dios antes de conocerlo. Sí, bueno, pues yo creo que al principio pues era como todo hombre natural, pues pensaba que era una locura. Pues la gente cristiana, no tenía mucho conocimiento realmente, pero yo practicaba la tradición católica, estaba pues arraigado ahí, tal vez era un feligrés constante, no sé si iba todos los domingos, pero creo que tenía una fe ahí, había hecho todo el sacramento y bueno, veía todo pues raro, veía todo como fanatismo, todo como algo una secta, algo que no era pues que no era bueno, ¿no? ¿Qué veía como una secta, Fernando? ¿A la religión católica? ¿Eso veías como una secta o religiosidad o qué rayos te pasaba por la cabeza? No, a la religión cristiana la veía como una secta o al cristianismo, ¿no? A los cristianos, ¿no? Yo desde la perspectiva católica yo había aprendido que los hermanos separados eran una secta. Ah, ok. Entonces tú veías a estos cuates como raros, separados, pero como que hacían cosas raras, ¿o qué te pasaba por la mente? Sí, totalmente. Yo recuerdo en alguna ocasión había una compañera de la prepa que pasaba yo por su iglesia, era una iglesia pentecostés tradicional, de velito y todo. Pero yo recuerdo muy bien que ella estaba lloraba mucho y decía, pues esta mujer, ¿por qué llorará tanto, no? Como que veía eso mal, ¿no? Se trata de que en la iglesia uno pues vaya y pues no sé, la gente esté feliz. ¿Y ahora cómo lo ves? Es decir, cuando has llorado tú en la presencia del Señor. Sí, mucho. Definitivamente he sido muy quebrantado. Yo creo que he sido quebrantado. A veces es indescriptible. Llorar es
no solamente porque tengas un problema o porque te esté yendo mal, sino en la presencia de Dios. No sé si alguien me puede entender, es cuando la presencia de Dios es tan fuerte, es abrazadora y te da pues, esas ganas como de llorar, pero pues no es de tristeza, sino de tan fuerte que es la presencia de Dios. Y bueno, ya, ahora pues lo entiendo de otra manera, y pues creo que es algo que es parte de ese toque de Dios a veces sobre la vida de un hombre. ¿Y cómo llega Fernando a sentir esa presencia de Dios? Es decir, ¿qué tiene que pasarte a ti, Fernando Feria, para que llegas a tener un encuentro con Dios? Bueno, pues toqué fondo, literal, ¿no? Yo, como se dice, ¿no? Tocar fondo. A veces me quedé sin empleo, me quedé pues en muchas cosas que tenía, materiales. Perdí casi todo lo que yo tenía y bueno, en ese desierto, en esa situación tan adversa, pues alguien me compartió la palabra. Me acuerdo que me compartió una pastora del Evangelio, Apocalipsis, me dijo, abre Apocalipsis, y ahí me dijo, ¿verdad?, quiénes heredarán el reino de Dios. Y bueno, me dijo, ¿tú quieres irte al cielo o quieres irte al infierno? Fueron sus palabras, y dije, pues al cielo, ¿no? Y ahí acepté a Cristo como Señor y Salvador en ese momento de desesperanza, y pues ahí empezó la conversión, ¿no? que el Señor me trajo hacia Él. Pero ¿cómo es, Fernando? O sea, es decir, ¿alguien te comparte nada más la palabra? Digo, porque tal vez la persona que nos está escuchando ha escuchado muchísimo de la palabra de Dios y no siente algo distinto. ¿Tú sentiste algo distinto en ese momento que te lo dijeron, o simplemente era porque estabas muy falto de algo, que te estaba yendo muy mal y ya por eso como que dijiste, ay, de aquí me refugio? ¿Cómo es eso? Pues yo creo que fue parte y parte, ¿no? Parte, pues obviamente que cuando uno no tiene otra opción, pues sí lo creo, ¿no? Así lo tomo. Y bueno, obviamente que te encuentras con la verdad, que empieza uno como de la nada, ¿verdad? Pero hay un cambio. Aunque uno quiera regresar a la vida normal, pues ya es una vida que ya no es tan normal, que ya la presencia de Dios es más palpable. Obviamente empiezas a leer la palabra, empiezas a orar, empiezas a caminar en los rudimentos de la fe, como llamamos, ¿verdad? Después a los meses me bauticé, y bueno, pues es algo que cada persona pues llega a su tiempo. Yo conozco gente que pasan años, que a veces son cristianos, que se congregan y, no sé, y hasta muchos años después empiezan a tener ese encuentro, ¿verdad? Eso que hace que uno pueda vivir de una manera distinta. Qué buen punto acabas de tocar, Fernando, porque el tema que hemos estado comentando aquí es que no se trata de religión. Se trata de una cuestión de relación, y a veces nosotros hemos comentado que el Señor te abraza con esas cuerdas de amor, que es cuando te quita todo lo que tú humanamente estás haciendo en tus fuerzas, y Él te proporciona esa salida. Entonces esa parte donde ya no hay más que buscar de su presencia. Pero también nos estás platicando algo que es muy cierto, que hay personas que van a la iglesia pero que no tienen una relación con Dios, y por lo tanto no han tenido ese de repente del que nos hemos hablado aquí, que es ese encuentro con Dios, ese sentir su presencia. ¿Cómo puedes describir entonces el que tengas un encuentro con Dios, o cómo puede ser que tengas un encuentro con Dios y estar en la iglesia sin tener un encuentro con Dios? Sí, bueno, a veces se convierte en una tradición. Hay gente que llega porque su esposa va ahí, o su mamá va ahí, o sus hijos van ahí, o simplemente lo hace, pero sin tener la revelación de quién es Jesús. Muchas veces nos salimos de una denominación, llámese como se llame, y simplemente nos pasamos a ser cristianos denominacionales, pero realmente el cristianismo debe ser algo vivo, que lo que platicamos, ¿verdad? Es algo que tenemos nosotros que reflejar a Jesús. Todo lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? En la palabra, cómo actuaba, dónde andaba, ¿verdad? La mirada de Jesús siempre era de misericordia, de amor. Era algo, ¿verdad?, incomprensible, y hasta la fecha es una de las cosas que la gente no comprende, por qué Dios nos ama tanto. Es algo que no tiene una contestación hasta lógica.
Claro. Entonces, digo, regresando al tema de la iglesia, porque tal vez la persona que nos escucha ha sido lastimado por alguien de la iglesia que no ha reflejado la mirada de Jesús. A lo mejor uno mismo no ha reflejado la mirada de Jesús en nuestras acciones. Y justamente tú como pastor, ¿cómo le dirías a alguien que, por ejemplo, el que nos está escuchando que tuvo un mal encuentro con un cristiano denominativo, como nos llamas, y qué le puedes decir al que está siendo cristiano denominativo pero que no ha tenido un encuentro con Dios, y cómo lo podría tener? Pues mira, el Hebreos 12 dice, 12:2, si no me mal recuerdo, 12:1 y 2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros tenemos la mirada, ¿verdad?, en Cristo, podemos ser más tolerantes, podemos ser más empáticos, se podría decir empáticos con las personas, entender que hay algo que nos caracteriza como seres humanos, que es el fallar. Entonces nosotros a veces hay una idea errónea de la iglesia, que en la iglesia están los perfectos, en la iglesia están los que no fallan. Al contrario, Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido y he venido a llamar a los cojos y enfermos. Entonces, cuando entendemos estos contextos, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha hecho algo en alguna congregación, en alguna iglesia, pues tenemos que entender que Dios nos llama a perdonar. Dice, perdonar. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? O sea, siempre. No se trata de algo que van a hacer, pero sí tenemos que estar muy preparados nosotros con nuestro corazón. Dice la palabra, dice: cuida tu corazón porque de él mana la vida. Que nuestro corazón pueda ser un corazón que perdona, que ama, no pensar que voy a estar en la iglesia y si me hacen algo pues me voy, o me pasó algo y por eso no me congrego. Creo que es el peor error. Al contrario, el enemigo a veces utiliza esas estrategias para apartarnos del camino de Dios, pero debemos de sobreponernos a esto, perdonar, amar y servir y seguir adelante, porque pues todos necesitamos ser perdonados pero también perdonar. Fernando, y ahora que te estoy escuchando en todo esto, que el cristiano de alguna forma se tiene que acercar a reflejar a Jesús, tú como pastor, ¿has sido perfecto? No, desde luego que no, ni lo he sido, ni lo soy, ni lo seré. Creo que hay una cita que dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y esto quiere decir que nos va a llevar pues toda la vida. De hecho, la palabra dice que al final seremos transformados, y mientras tanto pues tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder caminar con el Señor y levantarnos. Yo creo que hay dos cosas que platicamos antes de esto, ¿verdad? Que a veces en la vida cristiana la gente que está dentro de las congregaciones no se nos ha enseñado a esto, a que si alguien se cae, pues hay que levantarlo, ¿verdad? A veces se dice que la iglesia es como ese ejército, que si ve a alguien caído, lo acaban en lugar de levantarlo. Y entonces nosotros tenemos que entender esto, ni yo ni nadie, ¿verdad? Dice la Biblia que si alguno dice que no ha pecado, es primera de Juan, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, porque todos pecamos y todos tenemos errores. Y hay que sopesar esto, o sea, tampoco es decir, entonces si todos pecamos, pues voy a poder seguir pecando. Y no se trata de eso, dice el apóstol Pablo, no es que yo quiera hacerlo, ¿no? Sino que a pesar de eso, pues seguiremos hacia adelante. Dice, prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado todo, dice Filipenses, sino que prosigo a la meta, al sumo llamamiento de Cristo Jesús. Pero entonces, si yo, que no he tenido una experiencia con Cristo, por ejemplo, ¿no?, escucho que ir a la iglesia es ir a ver a gente imperfecta y voy a ver a un pastor imperfecto, ¿a qué voy a la iglesia, Fernando? Bueno, es la congregación de los santos. Los santos no son perfectos, sino los que somos apartados para Dios. Es un mandamiento, dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y bueno, voy a tener comunión con mis hermanos, voy a tener comunión con Dios y voy a tener comunión con mis hermanos. Y en ese entendido me voy a encontrar con circunstancias tal vez no agradables, tal vez tú te encuentras en la iglesia a alguien que fuma y tú no fumas. Oiga, pues
supone que a la iglesia debe ir gente que no fume, sí, pero pues hay gente que fuma, o gente que tal vez toma alcohol, o gente que tal vez dice malas palabras, no sé, y que tal vez a tu criterio pueda hacer algo que no debería de, porque tú no lo haces. Pero a veces entonces es ahí donde aplica la de no solamente mires a tu hermano, sino mírate a ti mismo, ¿verdad? ¿A qué voy a la iglesia? Pues voy a adorar a Dios, voy a ser perfeccionado, voy a ser a través de la palabra, a través de la adoración. Y bueno, creo que hay mucho que decir, pero yo creo que por ahí sería la cosa. Muchas gracias. De hecho, sí te hemos dicho que hay una cosa maravillosa, que es que los hermanos juntos, sin armonía, estén adorando a Dios. Cuando las personas se reúnen es porque claman también esa presencia, porque Dios está en medio de ellos y porque justamente vas a ser perfeccionado, porque tal vez tu corazón está clamando la presencia del Señor, y es mucho más fácil encontrarlo cuando estás congregado que cuando estás solo, y por eso es que se te invita a una congregación. Y justamente lo que nos comenta Fernando, no vas a encontrar perfección. Tal vez vas a encontrar mayor imperfección, pero todas esas personas que están ahí tienen un corazón dispuesto para que el Señor llegue y les perfeccione. Todos queremos sentir la presencia de Dios, todos quisiéramos ver a Dios, pero cuando estamos juntos es cuando Él se siente entre nosotros, y por eso te invitamos a ti para que tú también veas que el Dios que te hablamos es un Dios de poder, es un Dios real. ¿Qué nos puedes platicar de Dios en tu vida? Es decir, ¿cómo tú has visto la presencia de Dios en tu vida? Unos cuantos milagrillos por ahí que nos puedas comentar. No, bueno, pues desde que lo conocí, él ha sido pues, extraordinariamente bueno. Me ha dado una familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijas. Yo creo que son los principales milagros, ¿no? Porque hablar de provisión, bueno, sí, Dios ha proveído de manera extraordinaria en mi persona, en mi familia y también en la iglesia. Siempre ha habido la intervención de Dios a nuestro favor, nos ha librado de accidentes. Hace poquito me accidenté ahí en Jalapa por el Lencero, y algo extraordinario, porque aunque hubo daños materiales, no me pasó nada. Y pues Dios se manifiesta. Yo creo firmemente en que hay ángeles que nos cuidan. Yo creo firmemente que Dios nos libra de cosas que a veces ni siquiera nosotros imaginamos. Pero el solo hecho de estar de pie, el solo hecho de poder respirar, es que Dios hizo algo extraordinario para que podamos seguir aquí en la tierra. Oye, Fernando, pero el punto de tener un de repente con Dios, cuando Él se presenta en tu vida de esta forma, que tú lo percibes y que empiezas a caminar con Él, ¿cómo fue ese de repente? Pues mira, al principio, pues como todo, pues era algo que desconocía, pero bueno, cada canto, ¿verdad? Cada alabanza, yo sentía su presencia. Cuando la palabra era expuesta, yo recibía, pero llega un momento en que en tu caminar diario, no sé, hay que a veces es algo extraordinario, porque es como un peso de gloria que carga uno. Es algo como que tú vas caminando y dices, no voy solo, ¿verdad? Dios va conmigo. Y es algo como que una locura para muchos, pero es algo tan cierto que te da fortaleza, que te da seguridad, que te da ánimo, que a veces te da alegría. A veces son detallitos que tú estás pensando en algo y dices, ay, cómo quisiera un chocolate, ¿no? Por decir algo. Y de repente llega alguien, oye, no quisiera un chocolate. Dios a veces da pequeños detallitos al corazón de uno, pero sí es una realidad cuando empieza uno a caminar, a creerlo, no tan solo que lo sientas. A veces que se siente la presencia de Dios en medio de una oración. A veces te estás bañando y puedes sentir la presencia de Dios, o vas en el coche solo, vas manejando, te pasa muy seguido, y de repente sabes que Él está ahí, ¿no? Y es algo palpable, pero a veces ni siquiera se siente, pero tú sabes que Él está ahí contigo. ¿Cómo saber esas partes donde hay silencios y tienes la confianza que está? ¿Cómo puedes transmitirle eso a una persona que hace mucho tiempo se congrega
y tiene mucho que no lo escucha, que no lo siente, ¿cómo le transmites tú como pastor el sí, ahí está Dios? Bueno, ahí está el ejemplo de David, ¿verdad? David decía en el Salmo, si no mal recuerdo, 46 o 42, pacientemente esperé al Señor, ¿verdad? Y Él oyó mi clamor. A veces es esa paciencia, porque a veces Dios te dice sí, a todo dar, ¿verdad? Cuando estamos muy felices. A veces Dios te dice que no estamos tan felices, pero sí, ya me dijo, ¿verdad? Pero cuando hay silencio es porque Dios está procesando nuestro carácter. Dios está diciendo, bueno, a ver hasta cuándo. Yo creo que hemos escuchado ese ejemplo, que es como el maestro, ¿verdad? Que está atrás del alumno esperando a ver cómo actúa. Lo importante para el Señor siempre será nuestro carácter. Cómo actuamos ante la adversidad, cómo actuamos ante al no saber. Por ejemplo, Abraham cuando iba a separarse de su sobrino Lot, y entonces dice, decide tú por mí, le dice. ¿Por qué? Porque no sabía que... Yo creo que a veces todos nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos hacia dónde vamos a estar, y eso es lo interesante de vivir y de confiar en Dios. O sea, esta es la verdadera confianza, que no sé qué va a pasar. Yo qué te diría, si Dios no está contestando, es confiar en Dios. No sé qué va a pasar, no sé cómo Dios me va a llevar de aquí a allá, pero sé que lo va a hacer. No sé cómo Dios me va a sacar este problema, pero sé que Él es más grande que el problema. No sé cómo Dios me va a sacar esta enfermedad, pero sé que Él es más grande que la enfermedad. Y entonces es cuando nosotros aprendemos a depender de Él totalmente, y entonces, pues ya, ahora sí que no hay nada que nos pueda parar. Qué extraordinario ejemplo has puesto, pero yo cuando estás hablando, lo único que pienso es, ¿cómo le hace un pastor para estar en la política? Entonces, cuéntanos eso, porque sí, para algunos tal vez que están en el servicio, en la iglesia, apenas convertidos, el concepto que se tiene de un político no es el mejor, y el concepto que se tiene de un pastor tampoco. Entonces, ¿cómo lidias con esa identidad de que está tan denostado el cargo y demás? Eso no quiere decir que Dios no nos lleve a demostrar quién es Dios en nosotros en ciertas áreas, ¿no? Pero ¿cómo llevar esto? Sí, bueno, sí, como pastor, bueno, pues es difícil ser político, y como político es difícil ser pastor, porque sí hay ciertos principios, ciertos valores, ciertas cosas que uno pues debe de preservar. Porque al fin y al cabo seguimos siendo hijos de Dios, donde quiera que nos plantemos, seamos choferes, seamos amas de casa, seamos comerciantes, y la política no es otra cosa distinta. Solamente que sí habrá momentos en los que uno tendrá que tomar una decisión acerca de cómo te vas a conducir, porque hay prácticas que se hacen, pero pues si tú estás cimentado en el Señor y la gente sabe quién tú eres. Por ejemplo, Daniel, sabían que oraba 3 veces al día, y ese fue su problema, porque no le hallaban otra cosa mala. Dijeron, pero es que ora 3 veces al día, y ahí fue donde lo señalaron. Entonces habrá gente que de repente, pues a mí me han dicho, ¿verdad? No, pero tú no, porque tú eres cristiano, o tú no, porque tú eres pastor, tú no, porque tú no vas a querer agarrar eso de más, ¿no? Tú no, porque tú no vas a querer, y así en una ocasión, ¿verdad? Un político me dijo eso: vas a ser pastor, sé pastor, y vas a ser político, sé político, y tal vez sería lo más cómodo para todos, ¿no? Pero a veces Dios incomoda a la gente o nos pone ahí, porque también hay otra parte que yo siempre le he creído, que somos la sal de la tierra, y es necesario que estemos ahí sazonando las cosas, que la gente cuando nos vea dice, hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí que no entiendo, pero que sí sé que son distintos, y entonces si somos distintos, entonces estamos cumpliendo el propósito de Dios. Wow. ¿Cómo le haces para ver a tus antiguos amigos? Porque pues son los que conocías en la política. O sea, tú empezaste en la política con un grupo, sí, lo sigues viendo, pero ahora tú eres diferente y ya no formas parte de esa vida, sino que tu vida es diferente. ¿Cómo le haces
Pues los veo con naturalidad. Número uno, pues no me siento superior a ellos. Siento que soy un hombre con muchos defectos, igual que la gracia de Dios me ha alcanzado. Entonces, desde esa perspectiva, pues no me siento más espiritual o más santo o distinto, o no quiero agarrarlos a Biblia cuando los veo, sino que pues los saludo con naturalidad. ¿Cómo estás, fulano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con tu familia, tu casa? Y obviamente llega un punto en la plática o en la charla donde pues se presta para compartir algo y entonces pues trato de compartir cuando se me da esa facultad de compartir alguna palabra de fe, y a algunos amigos pues les comparto algún audio, les comparto alguna prédica. Entonces yo creo que desde esa naturalidad, o sea, decir, no es que sea mejor, no es que esté en otro nivel, ¿no? Sino algo natural. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me convierto, dice, a los gentiles como gentiles, a los judíos como judíos, a los griegos como griegos, porque es algo que es para todos, el evangelio para todos. ¿Y cómo le haces para lidiar con el ser pastor, padre de familia y político al mismo tiempo? Pues últimamente yo he orado mucho al Señor por sabiduría. Creo que realmente es algo que de una u otra forma uno a veces desbalanceas o haces algo mejor, luego descuidas la familia, descuidas a veces el pastorado, y yo creo que el Señor no quiere que perdamos nada, al contrario, Él nos ha llamado, y si nos ha llamado es porque Él ha visto en nosotros la capacidad para poder cumplir los roles. A veces el apóstol Pablo, ¿verdad?, decía ahí, le he rogado al Señor que me quite este aguijón, pero dice que el Señor le dijo, bástate de mi gracia, ¿verdad?, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces cuando uno dice, soy débil, yo no puedo hacer nada, el Señor te llena de una gracia sobrenatural para poder entrar en lugares donde pues, tal vez otros no pueden entrar, y tal vez para ser padre, cuando el Señor te da sabiduría, puedes hacerlo. Y yo creo que ahí sí creo que las mamás nos llevan ventaja con los hijos, sobre todo con las hijas. Yo tengo 2 hijas, pero creo que es importante la figura paterna, ¿no? Y pues últimamente pues yo lo he escuchado mucho. O sea, soy pastor de gente, y esa gente tiene un problema y se va de la iglesia, pues encontrar otro pastor, pero tus hijos no van a encontrar otro padre. Tus hijos no van a encontrar eso. Tú eres su único padre. Entonces a veces ese desbalanceo, porque sí, yo al principio creo que lo hice mucho, pero ahorita trato de vivir una vida balanceada y le pido al Señor todos los días que me dé sabiduría para poder hacerlo. En esa petición que estás haciendo de tener una vida balanceada ahora, tal vez nos haces ver que hubo a personas que lastimaste en este caminar. ¿Has lastimado personas? Yo creo que sí, desgraciadamente sí, yo creo que sí. He ofendido consciente, y a veces, fíjate que lo más tremendo yo creo que es cuando uno ofende inconscientemente. Hay situaciones en la iglesia en las que uno, no sé, alguna hermana alguna vez dijo, yo quisiera poner aquí una planta, ¿no? Y uno dice, no, planta ahí no. Y uno lo toma como algo normal. Y de repente esa gente se enfría, se apaga, se va de la iglesia. Y tú dices, ¿qué pasó, no? Y fue por eso, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo burdo, pero a lo que voy es que nosotros estamos conscientes de la gente que nos ha ofendido, pero no estamos conscientes de toda la gente a la que nosotros hemos ofendido por alguna acción. A veces puede ser hasta justificable, porque también viene la otra parte. A veces es algo muy chistoso, común, que dicen, es que el pastor no me saludó, ¿no? No sabes si el pastor qué problema traía, ¿no? A veces como pastores pues tenemos problemas familiares, matrimoniales, económicos. A veces estamos pensando en la palabra que vamos a predicar. No sé, es una serie de cosas. Pero sí, yo creo que pues, tenemos que vivir una vida de constante humillación a Dios. Y cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido, pues pedir perdón. Yo creo que inmediatamente nos hace
libres de cualquier condenación, de cualquier cosa que podamos sentir en nuestro corazón. ¿Has pedido perdón o tienes algún pendiente? Pues he pedido perdón, yo creo que sí. Cuando me he dado cuenta siempre trato de ser muy consciente, de decir, hermana, perdóneme. He sido una persona así consciente, pero repito, a veces sí hay cosas que no nos damos cuenta, cosas que se han escapado y bueno, ahí es donde el ángulo agudo donde uno debe de pedir al Señor que nos muestre, ¿verdad? Que a quién hemos ofendido, o qué hemos hecho, qué hemos dicho, como hijo, por ejemplo, con mi mamá, como esposo, ¿verdad? O como padre. A veces minimizamos, ¿verdad? Oye, que te quiero decir algo, luego me dices, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario vivir eso, una vida de constante autoanálisis, autorreflexión, para poder seguir adelante. Fernando, te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido, pero antes de irnos, ¿qué le quieres decir a la persona que nos está escuchando? Pues quiero decirle que lo más hermoso es seguir a Cristo, ser como Él, caminar como Él. Los 4 evangelios nos muestran quién es Él, de manera más clara, ¿verdad? Cuál es su corazón, cómo actuaba Jesús. Y como alguien dijo alguna vez, ¿verdad? Siempre que hagamos algo podemos decir, Jesús lo haría, Jesús no lo haría, y que sobre todo seamos persistentes. Esta carrera es una carrera de resistencia, es un maratón, o sea, no es una carrera de velocidad. A veces pensamos que es algo que tiene que ser rápido, no, es de resistencia. Así que resiste el embate, resiste las circunstancias, resiste lo que estés pasando, porque de verdad te lo digo, no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Oye, pero a lo mejor, perdón, que antes de concluir, a lo mejor hay alguien que está resistiendo en la iglesia, tiene años resistiendo, pero acaba de llegar alguien que se fue hace 5, 6, 10 años y llegó hoy y tiene toda la gloria y tiene toda la unción, y resulta de que ya tiene un ministerio y esta persona está resistiendo. ¿Qué rayos? No te pases. Pues que no seamos como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo que se molestó por eso, sino que podamos dimensionar lo que es el reino. El reino no se trata de ti ni de mí, sino se trata de que hay cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos, y mucha gente estaba pues, seguramente enojada porque Dios lo usaba. Seguramente, como decimos, sacados de onda, diciendo, ¿y por qué ¿Por qué Dios no usó a otro más consagrado, verdad? Sino usó a Saulo. Y a veces el Señor sabe por qué. Y hay otro versículo que ahí dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios sabe, para cada uno cumple un propósito. Ananías cumple su propósito. Así que, como le dijo el Señor a Pedro cuando le dijo que por qué Juan, ¿verdad?, seguía, dijo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así que yo te digo algo, no te desanimes, cada uno está viviendo su propia batalla. A veces hay batallas visibles y hay batallas que son invisibles. No sabemos cada batalla que está viviendo tu hermano, aunque tú lo veas aparentemente bien. Wow, muy cierto. Y eso nos invita a que no estemos mirando hacia nuestro alrededor para juzgar, sino para abrazar, para levantarnos los brazos los unos con los otros, porque estamos juntos para edificación. Eso dice la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un momento sumamente especial tener una conversación muy edificante con Fernando Feria. Te agradecemos muchísimo el que hayas participado en esta entrevista. Le damos gracias al equipo de producción, a todos los chicos que han estado haciendo esto posible, y te invitamos a que compartas la entrevista en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, y con aquella persona que tú sepas que esta entrevista le va a edificar. Compártelo, no seas egoísta, y nos vemos para la próxima. Bye bye.